Bienvenido a todos los seguidores de esta plataforma Tribuna TV Podcast. Para nosotros un honor, una distinción estar aquí. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Hoy quiero hablar un tema que llama a toda la sociedad dominicana a la reflexión, pero también a los que hoy están gobernando este país, que es el PRM. Estimados seguidores, lo que nosotros observamos esta semana, muchas avenidas importantes inundadas, muchos de nosotros nos preguntábamos, la República Dominicana es la Venecia del Caribe. Estimados seguidores, que ya hoy en día no solo son los sectores vulnerables que existen inundaciones. Ya usted se encuentra una avenida Sarasota inundada, pero usted se encuentra una torre con mucho glamour, también los parqueos, señores, que no cabe un agua. Así está la República Dominicana. Señores, eso da ganas de llorar, porque aquí estos actores políticos solamente tienen el chi, no Giovanni, que esto es algo que debemos de crear conciencia a los ciudadanos que no deben de tirar basura. Pero también hay un ejemplo funesto de parte de los funcionarios. Quiero citar un ejemplo. El amiguito Fellito Suberví, que yo creo que su padre tiene que estar en el cielo temblando. Fellito, ¿cuánto se ha invertido en la famosa Cañada de Guajimía? En este gobierno estamos hablando que el primer fuetazo fue 54 millones de dólares. Pero ya al 2026, ¿cuánto se ha gastado en Guajimía? 4.900 millones. Y observen lo que pasa de que hay una agüita en la República Dominicana. Señores, esto es una vergüenza. Un país que vive del turismo, un país que los políticos quieren vender que somos ya una potencia en el Caribe. No somos ninguna potencia, somos una vergüenza, señores. Eso dio pena como las autoridades. No existió planificación. Aquí hubo gente que mandó a los muchachos al colegio y estaban preocupados. Aquí hubo gente que salió a la calle para ir a buscar su sustento. ¿Qué pasó después? Decían, y esto era así, porque las autoridades expresaron que las lluvias no era del impacto que ellos esperaban. Al final, todos los dominicanos se encontraron sorprendidos con esto, que ya es una costumbre que la República Dominicana, cuando cae cualquier agüita, hay una inestabilidad, un caos en el país. Señores, aquí tenemos que trabajar con un método eficiente. Estos problemas del drenaje pluvial, estos problemas de que las autoridades no juegan su rol, es algo que ya tiene años, señores. Desde que nosotros empezamos a hablar de política, el tema de las inundaciones no se quitan. Pero ahí hay un precedente de lo que pasó en el paso desnivel. Porque aquí en la República Dominicana tenemos la cultura de poner candado cuando nos roban. Cuando pasa una tragedia, ahí está todo el mundo que quiera hacer algo. Observen ese precedente funesto donde perdieron la vida. Perdieron su vida pasando por el desnivel de la Máximo Gómez. Pero todo el mundo sabe cuándo son las épocas de lluvias, todos los años. O sea, ¿en qué están los políticos dominicanos? Aquí lo que están es en farándula política. Aquí lo que están pensando en situaciones artificiales. Tengo que tocar madera.
Señores, toco madera. Cuando hablo de esta forma es porque me duele que este país nadie le diga la verdad. Este país está huérfano. Las inundaciones estuvieron en todos los lugares, en sitios que uno nunca imaginaba esta situación. Pero ahorita este tema pasa, porque así es la República Dominicana. Aquí existen temas por moda. Entonces el gobierno tiene un equipo mediático que dicen, tumben ese tema, entren con otro tema. Señores, al final aquí lo que está en juego son los destinos de este país. Un país que desde el 1844 hasta hoy, 2026, no hay un problema resuelto. Porque así mismo, como la gran mayoría de los ciudadanos de este país vive una burbuja, ustedes lo pudieron observar, gente con el agua hasta allá arriba, un vehículo de 3, 4, 5 millones de pesos, porque aquí el dominicano vive del bulto. Así mismo como están viviendo los dominicanos, el Estado está en la misma situación. Señores, a mí me gusta hablar con datos. ¿Cuánto se ha gastado en Guajimía en los últimos 10, 15, 20 años? Estamos hablando de 12,000 millones de pesos. Luis solo lleva 4,900 con Fellito. Solo ellos. Pasó el PLD, Danilo y Lionel, el mismo problema. Y ya tenemos 8 con Luis, el mismo problema. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿en qué esto va a parar? Aquí en la República Dominicana, me decía un amigo esta semana, Giovanni, pero aquí todo el mundo está en sálvese quien pueda. Esa es la gran situación de este país. Todo el mundo está buscándose lo suyo. A nadie le importa el vecino, que se llene de agua, que se jode el vecino. No existe amor al prójimo. Ahora, cuando usted le toque, que usted diga, Dios mío, hoy hay un caos. ¿Por qué existe eso? Porque no hay cultura de prevención. Aquí los políticos viven matándose, la oposición y el gobierno. Nadie habla de los temas esenciales del país. Nadie habla de la vinculación que tiene la República Dominicana con Estados Unidos. Que si Estados Unidos tiembla, la República Dominicana tiene problemas. La primera potencia mundial maneja el 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Señores, ya ustedes saben que si a Estados Unidos le da gripe, ¿qué le pasa a la República Dominicana? Quiero despedirme, nobles seguidores, exhortando que sigan este canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos ahora en el diario Tribuna TV Digital, pronto Al Margen Digital, seguirnos en este podcast también a través de RNN Canal 27 a nivel nacional. Será hasta una próxima entrega. La madrugada del 8 de abril sorprendió al Distrito Nacional con una violencia pluvial que no admite eufemismos. Más de 400 milímetros de agua cayendo sobre una ciudad que, una vez más, evidenció su incapacidad para resistir lo previsible. No fue un fenómeno inesperado, fue, en rigor, un fracaso anunciado. Las imágenes, vehículos arrastrados, avenidas convertidas en cauces, ciudadanos atrapados en la oscuridad de una ciudad colapsada, no son nuevas. Se repiten con la insistencia de aquello que no se corrige. Y sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es la lluvia, sino la constante ausencia de previsión. Porque la tragedia, en estos casos, no comienza cuando cae el agua, comienza cuando el Estado no advierte que caerá.
En el artículo anterior, escrito con ocasión de la tormenta Melissa, planteábamos una interrogante esencial: ¿cómo proteger la vida sin apagar la economía? Hoy, la pregunta debe ser más severa, más incómoda, más honesta. ¿Cómo puede un Estado aspirar a proteger la vida si ni siquiera es capaz de alertarla? La sorpresa del ciudadano, ese despertar abrupto entre inundaciones, caos vial y suspensión súbita de actividades, constituye en sí misma una forma de vulnerabilidad institucional. Un Estado que no comunica a tiempo, no previene y reacciona. Y cuando la reacción sustituye a la previsión, el costo siempre lo paga el ciudadano. Las clases suspendidas, las labores paralizadas, los comercios cerrados, otra vez el país detenido. Pero conviene insistir, cada jornada de paralización no es una abstracción macroeconómica, sino una cadena de afectaciones concretas. En el texto previo se estimaba, con base en el PIB nacional, que cada día de inactividad equivale a cientos de millones de dólares en producción diferida. Sin embargo, la cifra más relevante no aparece en ninguna estadística. Es la del dominicano que vive del día a día y que simplemente ayer no pudo trabajar. El motoconchista que no salió, la vendedora que perdió su mercancía, el pequeño comerciante que cerró sin saber cuándo podrá recuperar lo perdido. Para ellos, la lluvia no es un evento climático, es una interrupción de la subsistencia. Y es aquí donde el discurso oficial suele quedarse corto, porque se insiste en la narrativa de la protección, cierres, suspensiones, advertencias tardías, sin construir simultáneamente una arquitectura de continuidad. Proteger la vida no puede significar paralizar la vida. Las grandes ciudades, aquellas que han comprendido que el cambio climático no es coyuntural, sino estructural, han evolucionado hacia modelos de resiliencia operativa, sistemas de drenaje funcionales, alertas tempranas efectivas, protocolos de continuidad económica e infraestructura adaptadas al riesgo. Aquí, en cambio, seguimos gestionando la lluvia como si fuera una excepción, cuando ya es una constante. El problema, por tanto, no es meteorológico, es político. La ausencia de planificación urbana coherente es la debilidad de los sistemas de alerta, es la falta de inversión sostenida en infraestructura crítica, es, en definitiva, la normalización del colapso. Cada evento, como el de esta madrugada, no debería ser explicado, debería ser investigado, no como un fenómeno natural, sino como un evento de responsabilidad pública. Porque cuando una ciudad colapsa de manera recurrente ante lluvias intensas, no estamos ante un desastre natural, estamos ante una falla estructural del Estado. Y toda falla estructural en una democracia tiene responsables. La República Dominicana no puede seguir viviendo en esta lógica de sobresalto permanente, donde cada aguacero se convierte en crisis y cada crisis en olvido. La verdadera política pública no se mide en la capacidad de reaccionar después del desastre, sino en la disciplina de evitar que el desastre sorprenda. Prever, advertir, preparar y mitigar. 4 verbos que en la madrugada del 8 de abril brillaron por su ausencia. Y mientras no se incorporen como eje de acción estatal, seguiremos atrapados en este ciclo estéril: lluvia, caos, pausa y silencio. Hasta la próxima tormenta.
Bienvenidos a los deportes en Tribuna TV Digital y Tribuna TV Podcast. Mi gente, estamos en Champions y vamos a hablar de lo que pasó en los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la ida, el Barcelona cae por 2 goles ante el Atlético de Madrid. El equipo colchonero gana el partido en el minuto 70. En el primer tiempo vemos una acción que pasó que terminó después de la revisión en el VAR en tarjeta roja, la expulsión de Pau Cubarsí. Una jugada que pasó con Giuliano Simeone, sí, el hijo del Cholo, que termina en tarjeta roja. El conjunto del Barcelona tuvo que hacer un ajuste para poder jugar con 10 jugadores. 10 jugadores en cuartos de finales. En la ida de la Champions, vemos como el conjunto del Barcelona se le aleja un poquito. Todavía tienen la oportunidad de poder remontar en la vuelta este partido. Por otra parte, el equipo del Arsenal gana 1-0 ante el Sporting de Portugal. Un equipo que se veía superior, pero ya conocemos la fama del Arsenal en la Champions. Nada que resaltar. Y por otra parte, el actual campeón gana el Paris Saint-Germain al equipo de Anfield. Le gana a Liverpool. Le gana 2-0 con gol de Doué y de Kvaratskhelia, que es uno de los jugadores de la semana. Un equipo que luego de que su técnico Luis Enrique llega a París, se ha convertido en otro. Campeones de Champions, campeones de Liga y Dembélé como Balón de Oro. Luis Enrique le ha llegado al conjunto parisino como anillo al dedo. Y por otra parte, un juego muy interesante, y creo que se sienten bien los barcelonistas porque gana el equipo del Bayern Múnich, le gana 2-1 a el Real Madrid con un gol de Lucho Díaz en el minuto 41 y uno de Harry Kane en el minuto 46. Luego en el segundo tiempo, gol de Mbappé en el 74. Y vemos como por fin Harry Kane podrá ganar un título internacional. Sabemos que su vitrina está un poco vacía. Y por último, hablarle de la actualidad de la Liga Española. El Barcelona se encuentra en primer lugar con 76 puntos. Son los favoritos para ganar la Liga. Y en el segundo lugar, a 7 puntos, está el Real Madrid. No, a falta de algunas jornadas, todavía no está garantizado el campeonato de la Liga. Pero equipos como el Villarreal le ha ido bastante bien, hay que decirlo. Para ser un equipo de bajo presupuesto, le ha ido muy, muy bien. Por encima del Atlético de Madrid, que está en cuarto lugar con 57, solamente por un punto, que es algo que hay que considerar. A solamente un punto y con una nómina mucho menor. El conjunto de Los Ángeles Lakers tuvo no una, sino 2 bajas. 2 bajas importantes, como la baja de Luka Doncic, que hace que se pierda el resto de la temporada y su pelea por el MVP de la liga, y también la baja de Austin Reeves. Algo aquí, algo lamentable para este equipo que estaba cuarto en el oeste. Y en estos días estaba viendo un análisis que se estaba haciendo donde decían que los Lakers eran más productivos y la probabilidad de ganar era superior cuando jugaban Austin Reeves y Luka Doncic
cuando los dos estaban en la duela, la probabilidad de que ellos ganaran el partido aumentaba más que si estaba LeBron. Un dato que, para considerar un poco, estas dos lesiones le abren un poco el chance o la oportunidad a Bronny James para que demuestre algo, ya que no podemos tirar la toalla. Todavía es un equipo contendiente en el oeste. Ver como, por otra parte, el Wemby, el marciano, se le hace más fácil, aunque él no lo necesitaba, la carrera del MVP. Esperemos que la salud lo acompañe y Jokic otra vez lo hace ver como lo que es. Todavía no es tu tiempo. En el juego que tuvieron esta semana Denver y San Antonio, Jokic le demostró al mundo que él es todavía el número 1, el mejor jugador de baloncesto del mundo. Bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Estimados seguidores, quiero hablar de un tema que es lamentable. Una de las instituciones a través de los años que ha demostrado un servicio funesto a la sociedad. ¿Por qué? Nobles seguidores, la Cámara de Cuentas, que muchas veces nosotros pensamos, se ha convertido en una cámara de cuentos. Porque cada vez que llega un miembro a ese susodicho, ¿qué es lo que pasa? Que se impone la voluntad política. Donde llega la política, hay problemas, señores. Como dicen, hay bobo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Un grupo de abogados, tengo amigos ahí, que debieron de irse al ejercicio. Yo tengo amigos que son abogados, que si ellos estaban interesados, un país llevándoselo el diablo, un país pasando hambre, si usted sabía que quería un 50% de aumento del sueldo de usted en la Cámara de Cuentos, si usted quería eso en esa Cámara de Cuentos, no podía coger ese puesto. Señores, pero el caso de Emma, no te bastó. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, no te bastó, doña Emma. Estimados seguidores, lo que estamos observando hoy en día, una institución que le da miedo cuando tienen que observar, fiscalizar las instituciones del Estado, ahí sí tienen miedo, pero para buscar sus privilegios, para buscar sueldos exorbitantes, vehículos, dietas, ahí no hay miedo. Hoy en día, sin temor a equivocarme, este país necesita una limpieza institucional. Aquí todo anda mal. Gran parte de la población, cuando observó esta noticia, ¿qué fue lo que hizo? Rechazarla. Porque hoy en la República Dominicana, mientras un grupo de actores quieren vivir en las nubes, que el Estado le pague todo, jueces, políticos, todo el que está en el Estado quiere una ventaja. Eso es algo, señores, muy doloroso. Quiero llegar al Estado para estar bien. Fájese a trabajar. Doña Emma, para que usted está ahí en la Cámara de Cuentas. Lo que hoy la sociedad dominicana tiene que salir a las calles y pedir que saquen a esta gente. Que lo saquen. Porque no le importa este país. No juegan un rol institucional. Para usted pensar
en un sueldo mejor, usted tiene que tener una hoja de trabajo. ¿Cómo usted le dice, y voy a citar un ejemplo, a su jefe que le aumente el sueldo cuando usted no ha hecho nada? ¿Qué ha hecho la Cámara de Cuentas? ¡Nada! No puede exigir aumento. Usted se lo gana con un trabajo. Usted se lo gana cuando la sociedad aplaude. Dice, sí, hoy tenemos una Cámara de Cuentas diferente. Pero lo que le estamos enviando al país es que todos los actores, cuando están abajo, dicen, voy a llegar a esa institución a hacerlo diferente. Señores, tenemos un sistema que el que tiene ánimos de hacer la cosa bien, el sistema lo arropa. Por eso es que muchas veces hombres honestos dicen, no, yo no quiero un puesto público. Hombres honorables dicen, no, yo me quedo aquí en mi casita tranquilo. Esta semana yo estuve en un lugar y me habló un director financiero de una institución. Me dijo, Giovanni, yo soy un hombre honesto. Giovanni, yo confío en ese funcionario. A mí no me gusta que me estén hablando mucho que la gente es honesta o no. Porque es con los hechos que se comprueba eso. El que habla mucho de que es una gente honorable, yo no creo. Eso sale más malo. Ahí está el caso del señor Jacín de Santiago, que era el hombre, no, que él tenía su vida resuelta, que Santiago Jacín llegó millonario a ese puesto público. Observen qué pasó. Yo no creo en eso. Aquí usted tiene que tener una hoja de vida, una historia de sacrificio, de trabajo. Porque ya este pueblo está cansado de los cuentos. Así como nosotros decimos que la Cámara de Cuentas se ha convertido en una Cámara de cuentos, no menos cierto es que todos los actores políticos hoy se habla de esa degradación, que no valen 2 pesos. Es por su forma, es por su accionar que se lo han ganado. Que hoy la sociedad dominicana repudia a muchos de esos actores. Que en el COVID hubo una abstención muy grande. Pero salimos del COVID, señores, y más personas se quedaron en su casa. Revísese usted. Cuando usted va al médico a hacerse una revisión para ver cómo usted anda, así mismo los políticos dominicanos tienen que comenzar a revisarse. Muchos deben de entregarle ya a Luis Abinader Corona. ¿Por qué no le entregan a ese señor? Si usted no va a hacer nada en estos 2 años, entregue el puesto público. Porque Luis es presidente de todos los dominicanos, no del PRM. De todos los dominicanos. Aquí hay que quitarse ese chi de los partidos, que el PLD, que la Fuerza del Pueblo. Señores, tenemos que luchar por una marca que se llama República Dominicana. Así como estuvimos orgullosos en el Clásico Mundial del Béisbol, así mismo tenemos que tener amor por este país, no solo por el deporte, sino por todo, por la política. ¿Por qué debemos de amar la política? Juan Pablo Duarte, señores, tenía un amor por la política. Por eso forma la sociedad secreta de la Trinitaria con 25 años, porque tenía un sueño. Tenemos que ya comenzar en este chi a crear una imagen de este país diferente. Tenemos que unirnos todos, señores, porque este país, con lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, tiene que llamar a todos los dominicanos que tenemos que convertirnos en hermanos todos, pero también llevar un mensaje de unidad. Aquí que hubo una reunión que habló Danilo con gente del PRM, que Lionel, que esto. Señores, ¿qué ustedes van a hacer con este país? Que sacamos a Trujillo atrás de un baúl en el 1961 y después de ahí Trujillo tenía todos los recursos, eran de él. El dictador era el más rico, el que se daba todos los lujos, el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y ahora todo el lujo de Trujillo y todos los recursos pasaron a un grupo de políticos vagos. Escuchen cómo está eso. A mí me gustaba mejor antes porque Trujillo por lo menos pensaba en el país,
Pero ahí hay un grupo ahora que quieren todo lo que se daba a Trujillo, dárselo a ellos. Y quieren más y más. Señores, lo último que se pierde es la esperanza. Cuando usted pierde la esperanza, salga mejor del país. Salga del mundo. No se la puede perder. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también a nivel nacional por RNN Canal 27. Esta semana arribamos al aniversario de la tragedia más terrible que ha enfrentado la República Dominicana: el desplome del techo de la discoteca Jet Set. Y en este ámbito concurren varios aspectos que en el día de hoy queremos abordar. En primer lugar, obviamente, el aspecto humano, la tragedia. 236 dominicanos fallecidos, alrededor de 180 heridos. Pero también está el dilema de la justicia. En esta semana se comenzó la lectura del expediente y se reenvió para el 20 de abril el conocimiento del mismo. ¿Qué sucede? El desafío que tiene la legislación dominicana con relación a actualizarse tanto en los delitos como en las faltas. Hablamos de que ante esa tragedia, ante la envergadura de esa situación, los acusados, en caso de ser hallados culpables, no enfrentarían más de 2 años de prisión y una que otra multa. Cuando se le trata de explicar esa realidad legal a una persona que perdió a sus 2 hijos, que perdió a sus hermanos, que perdió a su pareja, simplemente le resulta inconcebible. Y eso estaremos tratando en el día de hoy, Giovanni. Así es, estimado hermano, un tema muy complejo porque va más allá del aspecto legal. Si bien es cierto que los jueces están atados al principio de legalidad, estimados seguidores, estamos hablando de una normativa penal que data en nuestro país de la época del gobierno del arzobispo Meriño, que se hicieron las adecuaciones del Código de Procedimiento Criminal, para que entiendan, el Código Penal francés, que lo implementaron los haitianos cuando ocuparon la República Dominicana 22 años, que hablamos de algunas multas que uno dice, Dios mío, ¿cuál ha sido el gran problema de esta situación? Recuerdo, siendo un estudiante, que en un momento escuché a Artañán Pérez Méndez. ¿Qué decía Artañán, ese jurisconsulto, abogado penalista, que era el único abogado que dominaba lo civil y lo penal, señores? Lo dominaba con una profundidad nunca vista en un jurisconsulto, en un abogado litigante. ¿Qué decía él, Artañán Pérez Méndez? El derecho, el decálogo de abogado dice que evoluciona. Y si no lo sigues cada día, serás menos abogado. Eso mismo pasa en las legislaciones de este país. La República Dominicana, contrario a Francia, decía Artañán Pérez Méndez, ¿qué hizo? Fue poco a poco adecuando su código penal a la realidad del momento, porque los países, señores, se desarrollan. Hay delitos penales que hace 10, 15, 20, 30 años no existían. Por ejemplo, lo de alta tecnología, para que entienda el pueblo dominicano. Aquí no quedamos, señores, frisados, pero de un lado tenemos a legisladores que no tienen nada en el chi, no tienen nada, muchos de ellos con escasas excepciones. Legisladores que se han convertido en hacer copy-paste. ¿Qué se llama copy-paste? Que una legislación, derecho comparado de otro país, la adaptan a la República Dominicana, pero no estudian. No tiene ni un asistente, hermano. Léete eso de otro país.
Hoy, la realidad, tengo que decírselo a mi pueblo, porque sé que hay muchas personas que están consternadas por el hecho del YC. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? La costumbre en la República Dominicana, buscar indemnizaciones. Que mucha gente dirá, Giovanni, pero los cuartos no me van a sacar a mi hijo del ataúd. Es correcto. Pero la realidad que hay en este país, cuando pasa, por ejemplo, un accidente de tránsito y pierde la vida una persona, ¿cómo se resuelve eso? Con cuarto. Y hoy en el YC, ¿qué han hecho los abogados? Buscar cuarto. Hay gente que me dicen, Giovanni, le estaban ofreciendo a fulano 100 mil pesos, 500 mil. Él está tratando de que los demandantes, cada día se vayan cansando para poder pagarle dichas indemnizaciones por los daños y perjuicios. Porque la ley de nuestro país, nuestros jueces, vuelvo a repetir, que están apegados a la legalidad, no pueden condenar. Señores, aquí hay gente que está jugando con este tema del YC. Aquí hay que decirle a este pueblo que no puede ser condenado más allá de 2 años. Eso, señores, grábenselo, pero voy más lejos. En la actual legislación no existe el cúmulo de pena, porque se hizo la aprobación del Código Penal, pero no perjudica porque la situación pasó antes y todavía no existe una aplicación de la norma. Entonces, no existir tampoco en estos momentos, en el caso YC, no existir cúmulo de pena. Señores, 2 años. Grábense eso, 2 años. Con el cúmulo de pena, ¿hasta dónde iba a llegar este caso? Hasta 60 años. O sea, Antonio Epayá salía ya muerto de la cárcel. Pero hoy en día tenemos esa realidad, estimado Radomiro, y entiendo que hay que decirle al pueblo dominicano que muchos de ellos no son abogados, que aquí lo que hay mucho populismo es hablar y no se le dice las cosas como son al pueblo. Es importantísimo aclarar eso que tú estableces, Giovanni, porque, sobre todo para los amigos que nos siguen, aquí no estamos tratando de establecer un juicio de valor sobre la culpabilidad o no de los imputados. Exacto. Eso es tarea del juez. De lo que hablamos aquí es, y hay que separarlo como se separen esas discusiones en las peñas y en las academias, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que quisiéramos como sociedad o de lo que la ley permite? Y saber entonces a quién le reclamamos. Mañana, ante una condena de esa naturaleza, repetimos, en caso de ser hallados culpables, cuando se condenen a 2 años, se levantará toda una ola de protestas. Yo imagino esos jueces. Pero ¿a quién le pedimos, Giovanni? No. La ciudadanía tiene que saber eso. No es al juez, es al legislador. Tenemos que regresar y mirar hacia la feria, hacia el Congreso, y pedirle al legislador que actualice ese tema. También hay una realidad con este caso en específico. La ley 7425, que es la actualización del Código Penal Dominicano, se encuentra en vacatio legis. O sea, todavía no entra en vigor y por la irretroactividad de la ley no se puede juzgar sobre eso. Pero sí entendemos que una condena de esa naturaleza generaría una grieta prácticamente irreparable en el alma de los dominicanos. Ese desafío tiene el legislador dominicano. Actualizar, y no con la visión cortoplacista que lo ha caracterizado. No podemos irnos a ese artículo. Tenemos que revisarlo por completo, como tú decías, multas ridículas, que pareciera que tienen por objetivo que se delincan, porque es que no ofrecen, no penalizan nada. Son risibles, multas de 200 pesos, de 1.500 pesos, de 2.000 pesos. Hay que hacer como se hizo con la ley de tránsito, la 6317, que se actualizaron a multas de 5.000, 10.000, 15.000 pesos. Entonces, esa es la realidad que tenemos con este caso del jet set. Claro que sí. Una triste realidad. Una triste realidad y por eso no podía pasar este tema de tocarse en esta plataforma. Hermano, otro tema que quiero hablar,
yo tengo ya un tiempecito que entiendo que hoy en la República Dominicana no hay nadie que proteja a los consumidores. Hoy en día es un viacrucis usted comer en la República Dominicana, porque todo está, señores, a precio elevado. Pero no solo que está, como dice la gente en la calle, Giovanni, la cosa está cara. El otro día yo estuve en un restaurante y me dice el mesero, Giovanni, subieron los precios. O sea, el mismo empleado del negocio ya no puso en alerta a la gente que van allá que los precios son diferentes. Señores, beber agua, así como nosotros observamos de la inundación en República Dominicana, tenemos un país que es Venecia, pero también beber agua embotellada es un lujo. Aquí, señor, un botellón se está hablando en sectores de clase media, 120, ya sobrepasa los 100 pesos. Pero observamos ciudadanos dominicanos haciendo fila para comprar esos mismos botellones en 50 pesos. Entonces, ¿cómo es que en un país, en lugares comerciales, la gente va con su vehículo y compra a 50 pesos marcas, otras marcas venden al doble y al triple? Pero no solo en eso, sino en muchísimos productos que son esenciales para una gente vivir en este país. O sea, comer, vivir es un lujo aquí. Radomiro. Mira, aquí yo voy a hacer la del abogado del diablo. Tú y yo estamos estrechamente vinculados, Sí. En nuestra historia reciente al sector emprendedor. ¿Y por qué digo que voy a hacer la del abogado del diablo? Porque si bien es cierto que los ciudadanos la llevan muy pesada cuando la inflación supera la actualización de los salarios, pero también, Giovanni, gestionar una pequeña, mediana empresa aquí es difícil. Sí. Cuando ese restaurante al que tú haces referencia, cuando tú verificas las facturas y sus costos, tienen que haberse incrementado significativamente. No creo que sea interesante para ningún negocio subir los precios por subirlo. Entonces, aquí de lo que se trata es, y por lo que tú abogas, que yo me sumo, es por una fiscalización eficiente del mercado de los precios. Verificar, como hay en el sector construcción, hay un índice en el sector construcción que para aplicar la indexación, para subirle el precio a un inmueble en construcción, tiene que darse una serie de factores. Están organismos como Acoprovi, el MIBET, revivir no, porque supuestamente está ahí, el Instituto de Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, que solamente sirve para cumplirle a los aliados y para sentar a los compañeritos. Sí. O sea, no se trata aquí de acabar con los negocios, ni se trata aquí de defender ciegamente al ciudadano. Se trata de abogar por una política de Estado que regule de manera efectiva los precios para que el mercado realmente pueda fluir. No te reitero, cuando tú tiras los números, ¿cuánto debe de pagar de luz? ¿Cuánto debe pagar de combustible en la planta? Porque para que tú sepas aquí, antes de poner un negocio, antes de tú mirar el local, lo primero que tienes que buscar una planta, tienes que buscar 400, 500 mil pesos para por una planta eléctrica. Entonces se trata de eso, de buscar la forma de que Proconsumidor por fin haga su trabajo, de que INESPRE por fin haga su trabajo. Aquí hay un elemento importante, estimado hermano. Los emprendedores, cuando quieren poner un negocio, empiezan quebrados. Usted tiene que pagar TCS, anticipo, pagar el 27% de impuestos sobre la renta todos los años, más todos los gastos accesorios que dice nuestro compañero de pagar un alquiler, que la luz eléctrica. Señores, salir adelante en la República Dominicana se ha convertido en una pesadilla. Por eso es que hay gente que quiere emigrar al Estado, porque entienden que en el sector público se puede conseguir dinero más rápido y dicen, bueno, Giovanni, otros empresarios lograron crecer, pero hace 20, 30, 40 años era más fácil. Señores, si bien es cierto que hoy en día existe la tecnología, los avances, tengo que decir, un avance constante, no menos cierto es
que contrario a países desarrollados. Estados Unidos, señores, mueve el 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Los dominicanos que están fuera del país, que mandan esos chelitos. Me decía un amigo mío, Giovanni, yo quiero que tú te vayas a los campos de este país. La gente haciendo fila todos los meses, la semana, para buscar el dinerito, Radomiro, porque aquí hay dominicanos que no están trabajando. ¿De quién tú vives? De una mujer que le manda dinero, de su mamá que le manda dinero, de un hermano. Así es que están los dominicanos. Pero con la gravedad, señores, un estudio que debe de poner en alerta lo que hoy está viviendo este país, Radomiro, que eso fue publicado esta semana. El 54.8% de los empleos en República Dominicana son informales. Pero voy más lejos, los últimos 10, 15 años, la informalidad está de un 55 a un 57%, señores. Por eso es que la gente está, Giovanni, yo trabajo de mi casa mejor. Porque esos 20 mil pesos, 25, tú me vas a pagar, voy a gastar más en gasolina, en comida, que prefiero trabajar desde el hogar. Ya, y el que tiene un dinerito que recibe unas prestaciones laborales quiere poner hasta venderse china en la calle o vender comida. O sea, la gente, el dominicano dice, no voy a trabajar porque los trabajos, estimado hermano Radomiro, como también a los fieles seguidores, aquí son mal pagos. O sea, aquí no hay calidad de empleo. No se corresponden con el costo de la vida. 3 millones, Radomiro, de manera informal. Mira, el último estudio. Ese es uno de los mayores retos de la economía dominicana. Y en una conferencia que asistimos, que impartía el hoy ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentaba un gráfico en donde, a diferencia de otros países de América Latina con un PIB mucho más pequeño que nosotros, había una línea que se separaba a medida que se proyectaba entre el tamaño del PIB, el Producto Interno Bruto, la producción nacional completa, globalizada, y el nivel de recaudación. Y decía que, a diferencia de otros países donde esas líneas van más o menos al mismo nivel, la brecha que se genera aquí es porque aquí se produce mucho dinero. Hay un Producto Interno Bruto que crece constantemente. Sin embargo, el Estado no logra recaudar más, lo que impide que el Estado crezca real y efectivamente para producir los servicios que necesita el ciudadano. Giovanni, a propósito del tema de la economía y de lo que planteábamos, esta semana el presidente de la República convocó a un pacto nacional en el que intervino los ministerios de Hacienda, de Industria y Comercio, el CONEP acudió al llamado del presidente y todas esas instituciones declararon estar contestes y dispuestas a poner su granito de arena y aportar en lo que fuera necesario para que el país pueda diseñar políticas de manera precisa y eficiente para enfrentar el reto que significa este conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a los actores políticos para que, más allá de una oposición por hacer oposición, un ejercicio ocioso de protestar y de entorpecer, produzcan una serie de aportes desde sus diferentes equipos económicos. El PLD tiene cerebros brillantes, al igual que la Fuerza del Pueblo. Entonces, hagamos de este momento un vínculo común para poder sobrepasar esta situación. Porque ya sea el PRM que se quede, o ya sea que haya cambio de gobierno en 2028, si no se hacen las correcciones necesarias, el país, quien sea que llegue al Estado, la va a tener muy fea. Así es, hermano, tenemos que despedirnos, darle las gracias a los fieles seguidores de esta plataforma. Estuvieron con ustedes Radomiro Peña y un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.